Retornamos con nuestra transmisión en vivo. Tuvimos que eliminar allí un poquito había un cartel delante de mi rostro allí que no me había percatado de él, no sé cómo se quedó allí. Error mío, lógicamente, pero agradecemos a Dios porque hoy estamos a 25 de diciembre del año 2025. Tuvimos que reiniciar nuestra transmisión, pero agradecidos al Señor porque Él nos permite de estar aquí en esta noche para continuar hablando sobre las mujeres valientes. Una de esas mujeres valientes fue Débora. Débora, esta mujer que era una jueza, que era una profetisa, que gobernaba allí Israel. Teníamos con nosotros a Rosa allí en la ciudad de Solimar. Que Dios bendiga poderosamente la vida de Rosa, que Dios la guarde, que Dios la proteja, que la libre de toda suerte de males. Que Dios la venga a bendecir poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre su vida. Y habíamos quedado en el versículo número 15, donde la palabra de Dios nos dice, ahí volvimos, Rosa, en el nombre de Jesús estamos nuevamente en la transmisión. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Huyó a pie. Aquel hombre que no sabía lo que era ser derrotado. Aquel hombre que no había experimentado hasta este momento una derrota. Solamente que, ¿qué sucedió con Sísara? Que esta vez él se metió con un pueblo equivocado. Escogió el pueblo equivocado. Mismo que por 20 años ellos estuvieron dominando a esta nación de Israel. Porque el pueblo de Israel permitió que lo dominara. ¿Cómo y de qué manera? Dejando de lado al Señor Dios Todopoderoso y yendo detrás de los ídolos de aquellas naciones. Suceden cosas en nuestras vidas y Satanás está esperando. La palabra de Dios dice que él anda como un león rugiendo, buscando a quien devorar. La palabra de Dios también nos dice que cuando una persona es libre, hablando de una posesión demoníaca, aquel espíritu que sale, él queda en la vuelta, anda allí alrededor, esperando la oportunidad para volver. Y cuando él vuelve, encuentra la casa limpia y ordenada, y trae consigo a 7 espíritus más. Y el postrer estado de aquella vida, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, el postrer estado de aquella vida va a ser peor de que el primero. Buenas noches, César, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu casa, tu familia, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Ahora, cuando dejamos lógicamente esas brechas, el enemigo va a venir y nos va a aprisionar, nos va a esclavizar nuevamente. Y esto era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y después que nos separamos de Dios, o que nos desviamos del Señor, cuán difícil es poder volver al Señor. Porque comenzamos en primer lugar a ver errores en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que antes no lo veíamos y ahora los estamos viendo. Comenzamos a murmurar y luego el enemigo comienza a acusarnos.
de que no podemos volver, porque no nos van a recibir, porque hablamos de fulano, porque hablamos de ciclano. Eso sucede mucho en el pueblo del Señor, de personas que se desvían de la fe y nunca más regresan a la casa de Dios. Y el pueblo de Israel más o menos estaba en esa perspectiva, estaba en ese camino de 20 años de separación del Señor. Y cuando clamaron, cuando se arrepintieron, Dios entonces levanta a Débora, una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer comprometida con el reino de Dios, que es eso lo que está faltando también en nuestros días, hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio, con el reino de Dios, con el mensaje del Evangelio, un mensaje verdadero, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, pero también un mensaje de restauración, de ánimo para las personas. Lo cierto es que Sísara estaba derrotado, totalmente derrotado. Cansado, agobiado, comienza a correr por el campo. Su ejército había desaparecido completamente. Pero aún quedaba él, y él va a correr, él va a huir. Y dice la palabra de Dios que Barak siguió los carros y el ejército hasta Oreshet Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno del ejército de él. El único que había quedado era Sísara. ¿Y qué hizo Sísara? Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, ceneo. Había paz entre Jabín, entre los cananeos, y la casa de Heber, el ceneo. Los ceneos eran una tribu nómade, y ellos estaban bien con todas las otras naciones que estaban allí alrededor. Era de ese tipo de gente que no se entrometía en negocios ajenos. Entonces Sísara se sintió seguro yendo a la tienda de Heber. Pero allí estaba su mujer llamada Jael, otra mujer audaz, una mujer audaz, una mujer decidida, una mujer de fe, una mujer que sabía que aquel hombre era enemigo del pueblo de Dios. Queremos darle las buenas noches en especial manera a nuestra hermana Vani en la ciudad de, en el estado de Ceará. Siempre me olvido el nombre de la ciudad, pero que Dios la bendiga poderosamente en esta noche, junto a su casa, a su familia, a su hijo, a su hija, a todos sus familiares, que la bendición de Dios esté sobre su casa. Y llega entonces a la tienda de esta mujer, una mujer fuerte, una mujer que sabía lo que quería, una Sobral en Ceará. Muy bien, mi hermana, Sobral en Ceará, ahí vive nuestra hermana Vani. Que Dios la bendiga y la continúe bendiciendo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella la cubrió con una manta. Hasta ahí para Sísara estaba todo bien. Ya se estaba sintiendo en casa. Un hombre cansado, desesperado, ansioso, con sus emociones total y completamente desordenadas. Va a llegar hasta allí, a aquella tienda. Y le dijo, sea Sísara, y le dijo: te ruego me des a beber un poco de agua, pues tengo sed.
Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Le pidió un poco de agua. Venía con sed, venía cansado. Pero la palabra de Dios nos habla de que ella abrió un odre de leche y le dio a beber leche y no agua a aquel hombre. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo lo sé por experiencia propia, que un vaso de leche, claro que yo lo tomaba con azúcar y una aspirina, un vaso de leche nos reanima, nos calma, nos da descanso y nos hace dormir. Recuerdo ya unos cuantos años atrás, por allá cuando tenía entre mis 18 y 20 y pocos años, que trabajaba y llegaba cansado, y lo que hacía era, en la noche, a veces de madrugada, salía de madrugada, a veces comenzaba a la tardecita y se iba hasta la madrugada del trabajo, y llegaba cansado y me preparaba un vaso de leche. Si era invierno, era un vaso de leche tibio, con azúcar y una aspirina. Y aquello me hacía dormir inmediatamente. Me calmaba, me daba descanso, como que renovaba mis fuerzas. Entonces Jael le va a dar este vaso de leche a este hombre llamado Sísara. Toda una estrategia creada por Jael. Ella debería de saber que ese vaso de leche le iba a calmar y le iba a hacer dormir. Y fue exactamente lo que sucedió. Más, Jael le transmitió a Sísara una sensación de paz. Le transmitió a Sísara seguridad de que él allí en aquella tienda, él estaba protegido. Y se duerme. Y nos va a decir la palabra del Señor de la siguiente manera. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú le responderás: no. Pero Jael, la mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Hagamos un alto y recordemos la profecía de Débora cuando Barak le dijo a ella: voy si tú vas conmigo. Y Débora le dijo: yo voy contigo, pero la gloria no será tuya sino de una mujer. ¿Ustedes creen que lo que sucedió fue una casualidad de que Sísara entrara a la casa, a la tienda, de Jael? Yo creo que no. Fue Dios que lo fue empujando hacia allí. Fue Dios que preparó a aquella mujer. Fue Dios que puso en el camino de Sísara a aquella mujer. Y por qué no decirlo también, en el camino de Barak. Dios escoge a los improbables. Aquellos que nosotros menos pensamos, Dios los va a usar para bendecir tu vida. Aquellos que nosotros menos pensamos,
que pueden ser usados por Dios, pues son justamente esos que Dios los va a usar. Que Dios los va a usar. Los designios del Señor no son los mismos designios de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones nos traicionan. Pero el Señor jamás se equivoca. Y aquello que el Señor dice, sucede. El Señor le había dicho, le había transmitido, porque Débora no dijo eso solo porque sí no más, fue el propio Dios colocando palabras en su boca de que la victoria vendría a través de una mujer. Arrancó la estaca de su tienda. Tuvo que hacer un esfuerzo. Nosotros queremos tener victoria, queremos derrotar al enemigo, debemos de esforzarnos. Jamás podremos derrotar al enemigo sentados en una silla en nuestro lugar de confort. Jamás lo podremos derrotar. Todo requiere esfuerzo. Todo requiere esfuerzo. El milagro, la bendición, la debemos de provocar nosotros. Provocarla hablando en el bien sentido. De nosotros accionar nuestra fe. De luchar, de perseverar, de guerrear por aquello que nosotros queremos. Arrancar la estaca de una tienda no debe haber sido muy fácil para Jael. Ella era una mujer que no tendría la fuerza de un hombre, pero allí estaba Jael arrancando aquella estaca, porque ya Sísera estaba durmiendo. El enemigo estaba en el lugar que ella quería que estuviese. David estaba allí en el lugar que ella quería que estuviese. Pastor Ney, en la ciudad de Rosario. Que Dios lo bendiga poderosamente, mi hermano Ney, su esposa, su hijo, su congregación, a toda aquella amada iglesia ahí en la ciudad de Rosario. Bendiciones desde aquí, y que el Espíritu Santo le dé entendimiento del español, aunque ya lo debe conocer bastante porque sé que seguidamente está yendo a Uruguay también. Que Dios bendiga poderosamente a nuestro hermano Ney y a toda su familia y a su congregación. Decía que queremos la bendición, queremos recibir algo de Dios, pero tenemos que esforzar. Pero en este caso era derrotar el enemigo. Y no era cualquier enemigo. Jael, esta mujer, conocía a Sísera. Sabía quién él era. Sabía de su crueldad. Sabía del mal que le hacía a todos los pueblos que estaban en aquella tierra. Sabía que los cananeos eran hombres feroces, guerreros, que infundían el temor, el miedo a sus enemigos. Todo esto ella sabía. Pero ella arquitectó, planeó todo, pensó, meditó, fue a arrancar aquella estaca, hizo su esfuerzo, arrancó la estaca. Ahora viene la segunda parte. Ella no podría darse el lujo de fallar. No podría darse el lujo de fallar. Por esto es que estratégicamente ella hizo con que Sísera se durmiera profundamente.
El hombre cansado de una batalla. Cansado de una batalla. Corrió desesperado. Perdió su ejército. Se sentía solo. Y allí él encontró un refugio. Pero lo que él menos sabía, que allí también sería el fin de su jornada. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente. Tomó un mazo en su mano y se le acercó calladamente, con mucho cuidado, sin hacer ruidos. Ahora ella tenía las armas que necesitaba para derrotar al enemigo. No sé si usted sabía o tiene conocimiento de que también Dios nos ha dado armas para que podamos derrotar al enemigo de nuestras almas. Pero no adelanta a nosotros tener las armas y no saber manejarlas. Hay muchos cristianos que le tienen más miedo al enemigo que temor a Dios. ¿Por qué digo esto? Que no tienen temor en pecar. Pero le tienen temor al enemigo. Le tienen temor a la muerte. Porque no conocen las armas, la autoridad, el poder que el Señor nos transmitió a través de su Hijo Jesucristo. Allá en la cruz, Él conquistó. En la cruz venció al enemigo. En la cruz obtuvo la victoria sobre la muerte. ¿Y qué va a hacer Jael? Se va a aproximar calladamente, dice la palabra de Dios, y le metió la estaca por las sienes y la clavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Fin de los enemigos de Israel. Fin de una época, de un periodo, que fueron largos 20 años. ¿Quién le dio esa tremenda victoria al pueblo? Podríamos decir, dos mujeres guerreras, Débora y Jael. Y vuelvo a hacer la misma pregunta, porque muchos se hacen esa pregunta. Muchos se hacen esa pregunta. ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el ministerio de la mujer? Aquí nosotros encontramos dos mujeres guerreras, luchadoras, más valientes que los propios hombres, más valientes que los propios hombres. Porque Barak, recordemos que le dijo, tú no vas conmigo, yo no voy. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que buscas. Ven y te mostraré al varón que buscas. Pero jamás imaginó Barak en ver a este hombre en el estado que está. Tal vez hasta Barak se alegró. Ahora voy a derrotar a Sísera. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísera yacía muerto
con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Pero todo esto comenzó ¿dónde? En la palmera de Débora. La estrategia Dios le dio a Débora. El vencer a Sísera, Dios le dio a Jael. Dos mujeres valientes, dos mujeres que vencieron, dos vencedoras que opacaron la gloria de Barak. Por Barak no sentirse seguro, por Barak no sentirse capacitado para la misión que Dios le había dado. Mi hermano y mi hermana, jamás te sientas que no eres capaz de realizar aquello que Dios te ha ordenado. Aquello que Dios te ordena, lo vas a hacer, porque Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la dirección, Dios te va a dar la estrategia. El Señor te va a dar absolutamente todo. Basta confiar en el Señor. Que nuestra confianza, nuestra esperanza pueda estar en el Señor Dios Todopoderoso. Mujeres valientes, las encontramos en la palabra de Dios. Mujeres vencedoras, mujeres que decidieron vencer, conquistar, glorificar el nombre del Señor, colocarse en las manos de Dios para conquistar. Padre amado y de Dios del cielo, Señor, te alabo, te glorifico, te doy la gloria, te doy la honra y la alabanza, Padre. Señor, te agradezco porque tú eres santo. Te agradezco porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Padre amado, que tú vengas a derramar de tu gracia, de tu amor y de tu bondad sobre nuestras vidas. Padre, fortalece, Señor, a aquellos que están debilitados, a aquellos que están atemorizados. Señor, fortalécelos con tu Santo Espíritu. Señor, aquellos que están inseguros en su llamamiento, en su ministerio. Trata con ellos, oh Padre, y que tu Santo Espíritu venga a ministrar sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Mañana, cuando sean 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la bendición de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, desde ahora y para siempre. Y en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados en el nombre de Jesús. Amén.